que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estés, amigo o amiga. Bienvenido, bienvenida a Radio Ultreya, el podcast del Centro Ultreya, espacio online de cursos de divulgación sobre mitología comparada, historia y simbología de las religiones. Yo soy César Rodríguez Espinel, fundador y profesor del centro. Como veis, si me estáis viendo en YouTube, hola, he cambiado un poquito el formato. A partir de ahora estaré en dos canales, en podcast para Spotify, Amazon Music, Apple y Google Podcast, hasta en 8 plataformas, mientras que podéis seguir viéndome por vídeo en YouTube. El contenido es el mismo, pero uno en audio, otro en vídeo. Los de YouTube habréis visto cómo durante las últimas semanas he ido subiendo vídeos audio con los diferentes programas del podcast, ¿no?, que han sido para ponerme al día, y si los habréis visto, pues os habréis dado cuenta de que tratan sobre temas de más o menos actualidad. Esa es la novedad del canal. Voy a seguir tratando las cuestiones de siempre, pero en la medida de lo posible vinculadas con la actualidad. Y puesto que esta semana he vuelto a dar clases, el curso sobre el Nuevo Testamento y una introducción a la mitología judía, me gustaría hablaros de la mediocridad y de la necesidad que creo tenemos de reconciliarnos con ella. ¿Qué pensaréis? ¿Qué publicidad más mala, no? Porque decir que acabo de empezar otra vez los cursos y da la sensación de que me estoy cubriendo las espaldas porque los contenidos son mediocres. Esperad al final que a ver si sé explicarme. Es un tema del que llevaba en realidad bastante tiempo queriendo hablar porque me parece importante, es algo que experimento con cierta frecuencia, especialmente al inicio de cada trimestre, cuando me entra la duda de si tendré suficientes alumnos en los cursos y podré seguir permitiéndome vivir, entre muchas comillas, de esto, ¿no? Y claro, yo me doy cuenta de que no puedo evitar compararme con personas y con instituciones a las que admiro. Jaime Buigas, Alberto Donaire, el Centro de Estudios Judio-Cristianos, el Limud, el Centro Paramita y tantos otros, ¿no? Y es evidente que no puedo competir con ellos, con personalidades e instituciones muy bien asentadas, y no puedo culpar a nadie por elegir cursar con ellos en vez de conmigo. Evidentemente, si tienes que elegir, es más probable que te vayas con ellos precisamente por la reputación que tienen, ¿no? A quien sí puedo culpar es a mí mismo por sentirme mal por ello. Hace ya unos meses, en julio, fui al programa Rock and Talent de Capital Radio a hablar sobre el síndrome del impostor, que a grandes rasgos es el sentimiento de personas exitosas que no creen merecer el reconocimiento que reciben. Podría definirse como no saber digerir el éxito. Pues bien, el rechazo a la mediocridad parece ser no por no saber digerir ya el fracaso, sino el no triunfo, que no es lo mismo. Y es que me parece que una de las claves es que necesitamos diferenciarnos. Por ejemplo, los colegios ya no pueden ser bilingües, ahora tienen que ser trilingües. Los másters tienen que ser de 30.000, 40.000 euros o dobles o qué sé yo. Tener una carrera ya no es suficiente, ahora tienes que tener como mínimo un doble grado, no sé cuántos másters, doctorado. En el currículum ya no te conformas con poner nivel de inglés medio, ahora te las inventas gordísimas porque nada es suficiente, ¿no? Y tenemos que intentar destacar de cualquier forma, sea verdad o mentira, pero
lo importante es que la gente lo vea, porque ya no queremos ser parte del rebaño, sino que queremos ser como aquellos que en redes sociales te dicen que el tamaño de tu éxito se mide por la fuerza de tu deseo, ¿no? Y sin embargo, lo que no vemos son los testimonios de todos los creadores de contenido. Nunca me ha gustado especialmente esa expresión, pero para entendernos, todos esos creadores de contenido que, esforzándose lo mismo o más que estos pretendidos gurús, nunca han llegado ni a la mitad de ese público. Esos testimonios y esos casos no los vemos, y como sabemos, lo que no vemos no existe, ¿no? Hoy hablo por mí, hablo desde mi relativo fracaso, porque a pesar de todo yo tengo muchísima suerte, tengo unos padres que me apoyan, tengo una pareja que también me apoya muchísimo, tengo amigos y tengo unos alumnos maravillosos que hacen cada año que pueda continuar dentro de los límites que tengo para desarrollarme, ¿no? Pero sí, en cierto sentido es un relativo triunfo y también un relativo fracaso, puesto que no puedo vivir autónomamente de ello. A eso me refiero con lo del fracaso relativo. Indudablemente hay otras vías, otros aspectos que son claramente de triunfo y que considero de triunfo y que estoy muy agradecido por ellos, pero hay esa parte importante que es que todavía no puedo dedicarme profesionalmente enteramente a ello y hacer un plan de vida con esto, ¿no? A eso me refiero. Entonces, hablo desde mi relativo, muy relativo fracaso, desde mi conocimiento de que no tengo por qué compararme con nadie, desde la certeza de que no puedo evitarlo, y me parece que no podemos evitarlo, porque desde que somos niños en el colegio nos han educado así, ¿no? Para la competitividad y la comparación con los demás. Y también hablo desde el reconocimiento de mi mediocridad y, lo más importante, sabiendo que desde todo esto no ocurre absolutamente nada. Ahí va mi perlita de autoterapia y ahí va también mi explicación de la defensa de la mediocridad. ¿Y qué entiendo yo por mediocridad? Lo que quiero decir es que me parece que las redes sociales nos regalan un exceso de contenido, de referentes inalcanzables que por mera repetición acabamos normalizando. Por ejemplo, ¿cuántos streamers conocéis que tengan miles o millones de seguidores? Seguro que muchos. Ahora, ¿cuántos streamers hay en las plataformas de contenido intentando petarlo tan fuerte como ellos? Millones. Pero de esa manera estamos condenados a obsesionarnos con destacar al precio que sea, y cuanto antes mejor, a sentirnos admirados o reconocidos, o por lo menos conocidos por la sociedad. Pero, y creo que es un punto importante, no importa el motivo por el que se nos conoce o reconoce. ¿Os acordáis de Mr. Gran Bomba, que en 2017 se acabó llevando una hostia de un repartidor por llamarle Caranchoa con el objetivo de sacarse unas risas con cámara oculta? ¿Y os acordáis de Reset, que un año antes dio galletas Oreo rellenas de pasta de dientes a un mendigo por las risas? ¿Y qué me decís de los últimos 2 años, cuando innumerables padres están buscando visualizaciones y likes en TikTok a base de exponer en la plataforma a sus hijos pequeños, a pesar de que saben la cantidad de pedófilos que hay en esa red, como les advierten constantemente expertos como el profesor Dutchman? Bueno, todo el mundo buscamos nuestro momento, nuestro instante de gloria, aunque sea a costa de nuestra dignidad o, lo que es peor, de la de los demás. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, actualmente en España hay más de 2 millones de personas con depresión diagnosticada. Lógicamente, como ocurre siempre, las causas son diversas, pero una de ellas tiene que ver con la gran diferencia que hay entre las expectativas y la realidad. Nos hundimos al descubrir que no somos tan geniales, tan únicos ni tan relevantes como pensábamos, y en lugar de aceptarlo o asimilarlo, nos justificamos diciéndonos nosotros mismos, porque hemos oído cómo nos lo decían, que no nos hemos esforzado lo suficiente, que con un poco más de esfuerzo la tan anhelada recompensa llegará. Y puede que sí, pero también puede que no. Pero el no, tenemos miedo de contemplarlo porque a ninguno nos gusta fracasar. Entonces, la ambición y la persistencia son cualidades fundamentales, indudablemente. De hecho, yo mismo estoy aquí intentándolo un año más.
pero hay que utilizarlas con moderación, porque esa búsqueda de la excelencia individual puede acabar volviéndose obsesiva. Tanto es así que sentimos la necesidad de ser exitosos a cada momento, todo el tiempo. Llegamos a un punto en el que las expectativas generadas por nosotros mismos y por nuestro entorno nos llegan a intimidar y nos alejan de actividades, de tareas que podrían reportarnos algo de paz mental, pero nos alejamos de ellas por no considerarlas exitosas o peor, productivas. La pregunta de ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿No? Pretendemos tener talento en absolutamente todo, pintando, haciendo deporte, cocinando, y eso lo tenemos que mostrar a los demás lo bien que lo hacemos, ¿no? Entonces, esa sed de autoaceptación nos acaba apartando muchas veces de esos placeres de la vida que no son instrumentales porque acaban poco después de haber empezado. Pues claro que habrá quien no los necesite porque cada uno encuentra la felicidad a su manera, que esa es otra cosa muy perversa del neoliberalismo, ¿no? El pretender que tu trabajo para la empresa suponga tu felicidad y tu realización personal. Es algo completamente perverso. Pero esa felicidad no aparece solamente al pisar la luna, es decir, al conseguir grandísimos éxitos, sino que aparece también, y más a menudo de lo que podemos notar, precisamente en el rebaño, en la vida cotidiana. En realidad, somos seres sociales que gustan de la interacción entre iguales, o, dicho de otra manera, entre mediocres, porque es hora de que lo aceptemos. En cualquier campo de la vida, todos somos mediocres, excepto dos, el mejor y el peor. Ya me imagino lo que pasará en este punto del programa si es que no ha pasado ya. Alguien vendrá a los comentarios a regañarme y a compartir el discurso imperante en internet con fotos motivadoras. Si no lo habéis hecho, os animo a buscar en Google Imágenes la palabra mediocridad. Aparecen frases presuntamente de Einstein o de Hermann Hesse diciendo que las grandes almas y los grandes hombres siempre se encuentran la oposición de los mediocres, que para mí todas esas frases en fondo negro hasta que no aparezca la fuente son apócrifas. Otra imagen con el texto «Ser mediocre es peor que ser un fracasado». Un artículo titulado «Cuando la mediocridad es un triunfo». Otra foto presuntamente motivadora con un texto que reza «La gente mediocre camina en círculos, los sabios abren los caminos». Un estudio titulado «Autismo en un mundo de mediocres». Un vídeo titulado «Nos educan para ser mediocres», etcétera, etcétera. Como veis, la mediocridad está fatal vista, y que yo venga aquí a reivindicarla coincidentemente con un artículo de Jorge Ratia en la revista virtual Ethic y otro de Tim Wu en The New York Times no me va a granjear precisamente el éxito. Pero, por eso, me gustaría que entendiéramos la mediocridad como lo hace la RAE en su primera acepción, de calidad media. Es decir, el mediocre no es un fracasado, no es una persona frustrada, no es un intento fallido, es una persona corriente, con amigos, con familia, con aficiones y que, en su medida, dentro de sus posibilidades, contribuye al desarrollo del mundo y de la sociedad como un engranaje más. No todos tenemos los mismos genes, ni la misma inteligencia, ni la misma capacidad económica, ni la misma suerte. Ya lo decía Ortega y Gasset con esta frase de sus meditaciones del Quijote. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Mis circunstancias son el medio en el que vivo, el espacio en el que me desempeño y el ambiente que me corresponde y del que no puedo separar mi yo. Ortega argumentaba su idea a raíz de una anécdota que le sucedió al filósofo presocrático Heráclito, que estando en la cocina fueron sus discípulos a visitarle y se sintieron avergonzados al verle en esas circunstancias, ¿no? En la cocina parecía algo que no le correspondía al maestro filósofo. Y entonces Heráclito, al ver esas expresiones y esas actitudes, les dijo: «Pasad, pues aquí también están los dioses». Es precisamente el dar significado al medio lo que salva mis circunstancias. Entonces, mi tarea, y creo que nuestra tarea pendiente, no es perseguir la excepcionalidad a cualquier precio, el destacar como sea, sino integrar que muy probablemente no sobresaldremos como nos gustaría y aprender a vivir en paz con ello. Y si algún día alcanzamos ese éxito anhelado, habrá que luchar porque no se nos suba a la cabeza, recordando que hubo un momento en el que estuvimos en el rebaño y, lo que es mejor, que seguimos
en el rebaño. Porque quizá así descubramos que somos más importantes como sistema colectivo que como entidades individuales y quizá así nos reconciliemos con la mediocridad. Una cosa interesante es que en el campo de la religión, la inmensa mayoría de los llamados creyentes son también mediocres, en ese sentido que hemos empleado aquí y que es el que yo reivindico. O sea, ¿cuántos judíos viven acorde con el espíritu de la ley? ¿Cuántos cristianos aman a su prójimo en la medida que exige el cristianismo? ¿Cuántos musulmanes actúan en la vida según la concepción de la unidad? ¿Cuántos budistas se desenvuelven en el mundo conforme al noble camino óctuple? Pero eso está bien, porque precisamente ahí está la clave, en intentarlo. Leía hace unos meses un libro de Ansel Grum en el que decía que quien buscaba a Dios ya lo había encontrado, porque si no, no habría emprendido la búsqueda. Entonces muchas veces nos quedamos fascinados con las grandes figuras de las religiones, ¿no? Con Jesús, con Buda, con Muhammad, con San Francisco, con Ibn Arabi, con el Dalai Lama, y a menudo olvidamos que ellas y muchas otras también tuvieron sus propios altibajos y, sobre todo, y muy importante, es que la espiritualidad se construye sobre los hombros de generaciones y generaciones de mediocres, gracias a los cuales las vías espirituales perduraron. Es, desde luego, para agradecerlo. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva etapa, querida amiga, querido amigo. Si quieres conocer más sobre historia y simbología de las religiones, te invito a echar un vistazo a los cursos del Centro Ultreya. Y si eres nuevo, pues te agradezco que te suscribas al podcast y al canal de YouTube, que todas las semanas hay contenido nuevo. Si estás en YouTube y te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias por estar ahí y recibe un hondo abrazo para ti y los tuyos. Nos vemos o escuchamos en el próximo programa. Cuídate mucho y como siempre, Ultreya.